quella noche, mientras mi hijo gritaba, vete. Mamá, Valeria no te quiere aquí. Delante de 200 invitados. Comprendí que existen palabras que jamás se borran ni se perdonan. Me llamo Mariana Álvarez. Tengo 57 años. Y esta es la historia de cómo una boda no solo rompió a mi familia, sino que también me devolvió la vida. Era el día que más habíamos esperado. Durante meses habíamos preparado cada detalle. El jardín de la estancia. Los encinos rebosaba de flores blancas. El mariachi comenzó a tocar cuando el sol apenas se ocultaba. Y las mesas lucían manteles de lino que yo misma había bordado en esas noches de insomnio. Todo era perfecto. Mi hijo Emilio se casaba con Valeria. Esa joven de mirada clara y sonrisa helada que había aparecido 2 años atrás y lo transformó todo. Llevaba puesto el vestido azul rey que mi madre usó en mi propia boda. Me recogí el cabello en un moño elegante. Deseaba verme bien, digna, como corresponde a la madre del novio. Al llegar al salón de recepciones, Valeria me miró. No pronunció palabra, solo le susurró algo al oído a Emilio. Él se acercó a mí con pasos rápidos. La mandíbula apretada. Lo conocía. Era la misma mirada que tenía cuando era niño y había hecho una travesura que no quería admitir. Mamá dijo bajando la voz. Valeria piensa que tu vestido resalta demasiado, que el azul llama mucho la atención. Sentí un golpe seco en el pecho, pero respiré hondo. Está bien. Hijo, respondí. Puedo cambiarme si quieres. Traje otro vestido en el coche. No. Mamá replicó. Y su voz se volvió dura. Es mejor que te vayas. ¿Qué pregunté sin entender? Valeria está muy nerviosa. Dice que tu presencia la pone tensa, que siempre la has juzgado. El salón estaba lleno. La música seguía sonando. Los invitados charlaban sin imaginar lo que ocurría a 3 metros de la mesa principal. Emilio, soy tu madre. Organicé esta boda, susurré. Y por eso te crees con derecho a arruinarle el día, a mi esposa gritó él. El murmullo se apagó. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Entonces él lo dijo, alto y claro, frente a todos. Vete. Mamá, mi novia no te quiere aquí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No lloré, no grité, solo asentí. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Subí a mi coche y manejé de regreso a Los Encinos. Las llaves colgaban de mi cuello. Como siempre, esas mismas llaves que mi padre me entregó antes de morir, junto con la tierra, la casa y el legado de 4 generaciones. Las mismas que Emilio deseaba desde que se comprometió con Valeria. Al llegar, me quité el vestido azul. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el armario. Esa noche no dormí, pero al amanecer, cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, supe que todo estaba a punto de cambiar. Respiré hondo y contesté. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Tú también te has decepcionado de alguien que amabas. Cuéntame tu historia en los comentarios, dije con voz temblorosa. Quiero leerte. Mamá, su voz sonaba cansada. Puedes venir a la estancia. Necesitamos hablar. Colgué sin responder. Me quedé en la cocina con una taza de café. El mismo café de olla que solía preparar para Emilio cuando era niño y se levantaba temprano para ayudarme con los caballos. Así era antes. Antes de Valeria. Mi hijo y yo éramos un equipo. Después de la muerte de Gabriel, hace 15 años, quedamos solo nosotros dos, y la estancia, aprendimos a sobrevivir juntos. Emilio tenía 12 años cuando enviudé. Era un niño callado, de manos grandes y ojos tristes, que se esforzaba por ser fuerte para mí. Mamá, yo puedo reparar la cerca, me decía, cargando herramientas más pesadas que él. No. Mi amor. Todavía eres un niño. Ya no. Mamá. Ahora soy el hombre de la casa. Y lo intentó.
Dios sabe cuánto lo intentó. Crecimos juntos en esa tierra. Aprendió a arrear el ganado, a reparar tractores, a negociar con los proveedores cuando yo no tenía fuerzas. Me abrazaba cuando lloraba de noche, cuando extrañaba tanto a Gabriel que sentía que no podía respirar. Todo va a estar bien. Mamá, te lo prometo, me decía, y cumplió su promesa. Se hizo hombre entre esos muros de adobe, bajo los mezquites que plantó mi abuelo. Cuando terminó la universidad en la ciudad, regresó. Mamá, mi lugar está aquí contigo, en los encinos. Escuchar eso me llenó de felicidad. Trabajábamos codo a codo. Yo llevaba las cuentas. Él se encargaba del ganado. Por las tardes nos sentábamos en el portal a ver caer el sol. Con café y pendules. Sabes. Mamá, algún día mis hijos correrán por estos patios. Aprenderán a montar los mismos caballos. Óyala, mi amor. Ojalá encuentres una mujer que ame esta tierra tanto como nosotros. Él sonreía. La encontraré. Te lo prometo. Pero no fue así. Conoció a Valeria en un bar de la ciudad durante una reunión de trabajo. Era administradora de empresas. Exitosa. Moderna. Llevaba tacones altos, perfumes costosos, y hablaba de inversiones. La primera vez que la trajo a Los Encinos, vi su expresión de disgusto. ¿Aquí vives?, preguntó observando las paredes antiguas, los muebles de madera oscura y las fotos en blanco y negro de mis abuelos. Aquí vivimos, corrigió Emilio. ¿Verdad que es hermoso? Valeria sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Desde ese día, todo cambió. Emilio empezó a llegar tarde. Dejó de sentarse conmigo en el portal. Hablaba de vender ganado, de modernizar, de convertir la estancia en un salón de eventos. Mamá, Valeria tiene buenas ideas. Podríamos ganar mucho dinero. Esta no es una empresa. Emilio, es nuestro hogar. Es ambas cosas. Mamá, y debemos ser realistas. Esa palabra, realistas, nunca antes la había usado. Las llaves de la estancia colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me entregó antes de morir, con lágrimas en los ojos. Mariana, esta tierra es tu herencia. No permitas que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. En aquel momento no entendí por qué lo dijo. Ahora sí. El teléfono volvió a sonar. Era Emilio otra vez. Contesté. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Mamá, por favor. Necesito las llaves de la estancia, dijo. Su voz sonaba distinta, más fría, como si repitiera un guión ajeno. ¿Para qué las necesitas? Emilio silencio. Oí murmullos al fondo. Una voz femenina. Valeria. Valeria y yo queremos hacer unos cambios. Ya sabes, modernizar un poco. Quizá remodelar la sala. Cambiar los muebles viejos. Esos muebles viejos los construyó tu bisabuelo con sus propias manos. Mamá, por favor, no empieces. Ayer ya hubo suficiente drama. Sentí cómo mi voz se quebraba. Drama me echaste de tu boda. Y yo fui la del drama. Tú elegiste ponerte ese vestido sabiendo que era el de tu abuela, replicó él. El mismo que usó cuando se casó con mi abuelo en esta misma estancia que ahora quieres conservar como museo. Hubo un silencio largo, pesado. Mamá, las cosas cambian. Las tradiciones cambian. Valeria tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Valeria tiene razón. 3 palabras que comenzaron a definir a mi hijo desde que ella apareció. ¿Cuándo vas a regresar a casa?, pregunté intentando cambiar de tema. Ese es el punto. Mamá, Valeria y yo ya no viviremos aquí. Nos quedaremos en el departamento de la ciudad. Es más práctico para su trabajo.
Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Pero dijiste que criarías a tus hijos aquí, que esta era tu casa. Y lo es. Pero también necesito construir mi propia vida con mi esposa. Ya no pronunciaba su nombre con cariño, sino con la frialdad de quien firma un contrato. Entonces, ¿para qué necesitas las llaves? Porque legalmente también es mi casa. Mamá, mi padre me dejó la mitad en el testamento. 50% para ti. 50 para mí. Ahí estaba la verdad. Gabriel sí le había dejado la mitad. Pero las llaves, el control, la administración me pertenecían a mí. Con una cláusula clara, Mariana decidirá el futuro de la estancia mientras conserve vida y juicio. Emilio recibirá su parte solo cuando ella lo determine. Mi esposo me conocía. Sabía que nunca vendería. Sabía que protegería esa tierra incluso de nuestro propio hijo si era necesario. Las llaves se quedan conmigo. Emilio. Mamá. No seas infantil. Solo queremos hacer algunos arreglos. Tal vez rentar la estancia para eventos. Bodas. 15 años. Podríamos generar ingresos extra. No. Emilio. Esta casa no está en venta. Ni en renta. No es un proyecto. Pero es mía también, gritó. Su tono me heló la sangre. Era la voz de un extraño. Tu padre te dejó esta tierra para que la cuidaras. No para que la explotaras. Mi padre está muerto. Mamá. Murió hace 15 años. Y tú sigues viviendo como si fuera a regresar mañana. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Perdón. Mamá. No quise. Sí quisiste, respondí con voz serena. Demasiado serena. Y está bien. Tienes razón. Tu padre está muerto. Y yo he pasado estos años cuidando lo que él amó, lo que construyó, lo que soñó para ti. Mamá. Tal vez tienes razón. Quizá es hora de que cada quien viva su vida. ¿Qué quieres decir que las llaves se quedan contigo? Que los encinos sigue siendo tu responsabilidad. Y que nosotros construiremos la nuestra en otro lugar. ¿Me estás corriendo? No. Gio. Les estoy dando lo que pidieron: su espacio, su independencia, su propia vida. Escuché la voz de Valeria al fondo. Impaciente. Mamá. Valeria dice que estás siendo egoísta, que te aferras a cosas materiales. Emilio, lo interrumpí. Ayer, cuando me gritaste delante de todos, había una señora sentada cerca de mí. No la conocía. Pero antes de que saliera del salón, me tomó la mano y me dijo algo. ¿Qué te dijo, señora? Cuando un hijo elige entre su madre y su esposa, ya hizo su elección. Usted debe respetarla, pero también respetarse a sí misma. Mamá. No es una competencia entre tú y Valeria. No. Mi amor. No, lo es. Porque en una competencia, ambas partes quieren ganar. Y yo ya no quiero ganar. Solo quiero paz. Toqué las llaves que colgaban frías y pesadas en mi cuello. Las llaves se quedan donde siempre han estado. Conmigo. Hasta que llegue el momento correcto de entregarlas. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando tengas un corazón que las merezca. Colgué honte de que respondirá. Me quedé en la cocina durant horas. El café se enfrió en la taza. Las sombras fueron llenando la casa. Caminé por los pasillos vacíos. Toqué las paredes de adobe. Observé las viejas fotografías: mi padre con su sombrero de charro, mi madre con su rebozo de seda, Emilio montando su primer caballo, en el estudio de Gabriel, sobre el escritorio de madera. Reposaba la última carta que me escribió antes de morir. La había leído tantas veces que ya me la sabía de memoria. Mariana, si estás leyendo estas líneas, es porque ya no estoy a tu lado. Perdóname por haberte dejado sola con un peso tan grande. Protege la tierra. Cuida de nuestro hijo. Pero ante todo cuida, Chachi. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Te amaré siempre. Aquella noche.
por primera vez en 15 años. No lloré por mi marido muerto, lloré por mi hijo vivo, porque existen dolores que superan a la muerte. Como mirar a quien amas transformarse en alguien irreconocible. Las llaves descansaban en mi cuello, y comprendí que pronto tendría que usarlas de un modo que jamás imaginé. ¿Alguna vez te has visto obligada a escoger entre el amor y el respeto por ti misma? Cuéntame qué elegiste. A veces, las decisiones más duras son las que más nos enseñan. Pasaron 3 días sin que Emilio me llamara, 3 días en los que desperté esperando ver su camioneta trepar por el camino de tierra. 3 días en los que preparé café de más, por si acaso aparecía. 3 días en los que me sorprendí mirando el teléfono cada media hora. Al cuarto día decidí que el orgullo no valía más que mi hijo. Lo llamé. «Mamá», dijo Emilio. Mi voz tembló. «Podemos hablar, silencio». Escuché que murmuraba algo con otra persona. Conela. Claro. Mamá. Dime. No por teléfono. Vengan a casa. Los invito a cenar. A ti y a Valeria. Quiero que empecemos de nuevo, continué. Más silencio. Voces de fondo. Una discusión en susurros. Valeria dice que no sabe si sea buena idea. Tragué el nudo de la garganta. Por favor. Yo. Déjame hacer esto bien. Permíteme conocerla mejor. Tal vez, no he sido justa con ella. Las palabras me ardían en la boca porque no las sentía, pero necesitaba decirlas. En serio. Mamá. En serio. Vamos mañana. Como a las 7 aceptó al fin. Perfecto. Los espero. Prepararé mole. El que te gusta. Y arroz con leche de postre. Escuché cómo su voz se volvía más suave. Mi niño aún estaba ahí, escondido bajo todas esas capas nuevas. Está bien. Mañana a las 7, repitió. Colgué y me quedé observando la cocina. La estufa vieja de hierro donde mi madre me enseñó a cocinar, las ollas de barro que heredé de mi abuela, los azulejos pintados a mano que trajimos de Puebla cuando nos casamos. De verdad, estaba dispuesta a ceder, a negociar mi paz por su presencia. Sí, lo estaba. Porque eso hacen. Las madres nos doblamos, nos quebramos, pero no soltamos. Pasé todo el día siguiente preparando la cena. Molí el chile con mis propias manos. Cocí el pollo a fuego manso. Puse la mesa del comedor con el mantel bordado, las velas de cera y los platos de talavera que solo usábamos en ocasiones especiales. Me puse un vestido sencillo, paige, discreto, nada que pudiera robar protagonismo a nadie. Me recogí el cabello y me coloqué los aretes de perla que Gabriel me regaló en nuestro 10º aniversario. Las llaves colgaban de mi cuello, ocultas bajo la tela. A las 7:15 llegaron. Cuando vi la camioneta de Emilio estacionarse frente a la casa, el corazón me latió como si fuera una niña aguardando a su padre. ¡Qué patético!, pensé, y aún así no pude evitarlo. Salí a recibirlos. Emilio bajó primero camisa blanca, vaqueros oscuros, el cabello peinado con gel. Se veía guapo, pero distinto, como un actor interpretando el papel de mi hijo. Luego descendió Valeria, vestido entallado color vino. Tacones altos, melena lacia impecable, maquillaje perfecto. Cargaba un bolso de diseñador en un brazo y el teléfono en la otra mano. «Buenas noches», Mariana dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Valeria, qué gusto que hayan venido. Pasen. Por favor». Emilio me rozó la mejilla con un beso rápido. «Oshado. Huele delicioso. Mamá. Es tu favorito mole poblano». Entraron en la casa. Valeria miró alrededor con esa expresión que ya conocía evaluación, como si tasara el valor de cada mueble, cada cuadro, cada porción de historia. Qué pintoresco, soltó al fin. «La casa tiene 120 años», expliqué mientras cerraba la puerta. «La construyó mi bisabuelo cuando adquirió estas tierras». «Guau».
Definitivamente tiene carácter, repuso. Se acomodaron en la sala mientras yo terminaba de servir. Desde la cocina los oía hablar en voz baja. Risas nerviosas. Silencios incómodos. Cuando regresé con la jarra de agua de Jamaica, Valeria estaba tomando fotografías de la sala con su teléfono. ¿Te gusta la decoración?, pregunté, procurando sonar amable. Oh. Sí. Muy auténtica. Solo capturaba unas imágenes para mandárselas a mi prima. Le encanta lo vintage. Vintage. Como si mi vida fuera una tendencia de Pinterest. La cena está lista. Pasen al comedor. Nos sentamos en la mesa larga de madera, Emilio en su sitio de siempre. A mi derecha, Valeria frente a él. Serví los platos con cuidado, asegurándome de que todo luciera perfecto. Buen provecho, dije al tomar asiento. Emilio probó el mole y cerró los ojos. Dios. Mamá. Nadie cocina el mole como tú. Sonreí. Por primera vez en días. Algo se sintió normal. Me alegra que te guste. Mi amor. Valeria tomó un bocado pequeño. Masticó despacio y dejó el tenedor en el plato. Está rico. Aunque no tolero mucho el picante, me irrita el estómago. No está tan picoso, repliqué. Pero si quieres te traigo otra cosa. No. No. Está bien. Comeré lo que pueda. Silencio. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que nunca había notado. Bueno, dije al fin. Quería que vinieran porque deseo disculparme. Emilio levantó la vista. Valeria también. Fui injusta con ustedes dos. Con su boda. Con todo. Las palabras salían mecánicas. Ensayadas. Esta es su vida. Su matrimonio. Y yo debo aprender a respetarlo. Valeria sonrió por primera vez con una sonrisa genuina. Gracias. Mariana, eso significa mucho para mí. Para nosotros. Emilio me tomó la mano. Mamá. Yo también me excedí. No debí gritarte. Y menos frente a todos. Ya pasó. Y yo. Lo importante es seguir adelante. Exacto, intervino Valeria. Seguir adelante. Nuevos comienzos. Brindamos con agua de Jamaica. Como si fuéramos una familia normal. Como si nada hubiera ocurrido. Después de la cena. Mientras servía el arroz con leche. Valeria se puso de pie. Con permiso. Necesito ir al baño. Claro. Es la segunda puerta a la izquierda. Se fue. Emilio y yo nos quedamos a solas. Mamá. Gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Nada es fácil cuando se trata de ti. Mi amor. Pero siempre vale la pena. Él sonrió. Mi niño. Todavía allí. Valeria es buena mujer. Mamá. Solo necesitan conocerse mejor. Lo sé. Voy a intentarlo. De veras. Conversamos un rato más. Me contó de la luna de miel en Cancún. De los planes para el departamento. De un nuevo empleo que Valeria consiguió en una empresa transnacional. Todo sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Valeria tardaba en volver. ¿Está bien, tu esposa?, pregunté. Debe estar retocándose el maquillaje. Ya sabes cómo son las mujeres. Me levanté. Voy a ver si necesita algo. Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta. Vacío. Valeria, llamé. Silencio. Seguí andando. Pasé frente al estudio de Gabriel. La puerta estaba entornada. La empujé. Valeria estaba dentro. De espaldas a mí. Con el teléfono en alto. Tomaba fotos del escritorio. De los cajones. De los documentos sobre la mesa. Se giró sobresaltada. El rostro se le puso pálido por un segundo. Pero enseguida recuperó la compostura. Ay. Mariana. Me asustaste. Se rió nerviosa. Perdón. Vi este cuarto y me pareció tan interesante. Tantas cosas antiguas. Es el estudio de mi esposo. Era... Claro. Perdón. Guardó el teléfono en el bolso.
Tiene piezas hermosas. Amo lo vintage. Otra vez esa palabra. Este cuarto suele permanecer cerrado. La puerta estaba abierta. Pensé que podía pasar. Disculpa. Está bien. No te preocupes. Vamos con Emilio. Regresamos al comedor. Valeria se sentó como si nada. Sonriente. Relajada. Yo no. Terminamos el postre entre charlas superficiales. Valeria elogió la casa 3 veces más. Emilio habló de sus planes para ayudarme con el mantenimiento de los encinos. Quizá podríamos contratar a alguien para pintar las paredes exteriores. Tienen ese color porque es cal, respondí. Así se hacía antes. Pero podríamos modernizar. Darle un aire más contemporáneo. Contemporáneo. Moderno. Vintage, palabras distintas para lo mismo. Tu vida es obsoleta. A las 10 se marcharon. Gracias por la cena. Mamá. Estuvo deliciosa. Cuando quieran. Esta es su casa. Valeria me abrazó un abrazo frío. Calculado. Gracias por darnos otra oportunidad. Mariana. Significa mucho. Los vi alejarse por el camino de tierra. Las luces traseras de la camioneta desaparecieron entre los árboles. Cerré la puerta y caminé directo al estudio. Sobre el escritorio. Los documentos que Gabriel había dejado ordenados estaban ligeramente movidos. Casi imperceptibles. Pero yo conocía cada centímetro de ese lugar. Alguien los había revisado. Abrí el cajón principal. Las escrituras de la propiedad, estaban allí, el testamento. Los títulos de los terrenos. Todo en regla. Pero faltaba algo. El sobre amarillo. El sobre donde Gabriel guardaba una carta importante. Esa que me hizo prometer que solo abriría si algún día alguien intentaba arrebatarme la estancia. Busqué en todos los cajones. En los estantes. Detrás de los libros. No aparecía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello y, por primera vez, entendí que no estaba siendo paranoica. Me observaban. Me analizaban. Me medían para calcular cuánto tiempo más sería un obstáculo en los planes de otra persona. Esa noche no dormí. Permanecí sentada en el estudio. A oscuras. Mirando por la ventana. Preguntándome cuánto tardarían en intentar quitarme todo. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente, decidí registrar la casa de arriba a abajo en busca del sobre amarillo. Revisé cada armario, cada caja del desván, cada rincón donde Gabriel podría haberlo escondido. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando sonó el timbre. Era el licenciado Julián Ortega, nuestro abogado de familia, un hombre de 70 años. Bigote blanco, traje impecable, siempre con aroma a tabaco de pipa y Old Spice. Doña Mariana. Buenos días. ¿Puedo pasar? Licenciado, qué sorpresa. Claro. Adelante. Entramos a la sala. Les serví café. Se sentó con esa gravedad que traen los abogados cuando la noticia no es buena. Mariana. Vengo porque ayer recibí una llamada muy extraña. Extraña, de su nuera. Valeria. Sentí el estómago encogerse. Valeria lo llamó a usted. Sí. Me dijo que usted le había pedido contactarme. Que quería revisar el testamento de su esposo. Que había dudas sobre la distribución de la propiedad. Yo nunca le pedí eso. El licenciado Ortega asintió despacio. Lo imaginé. Por eso vine. Mariana. Esa joven me planteó preguntas muy concretas. Quería saber si el 50% de Emilio era transferible. Si él podía vender su parte sin su autorización. Si existía alguna cláusula que le otorgara a usted autoridad absoluta sobre la estancia. ¿Y qué le respondió? Le dije que esa información es confidencial y que solo puedo tratarla con usted. O con su hijo estando usted presente. Se irritó bastante. Bebió un sorbo de café. Mariana. Ocurre algo que deba conocer. Le conté todo la boda.
El grito. La cena. Las fotos en el estudio. El sobre desaparecido. El licenciado Julián Ortega escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Ese sobre al que se refiere era el que contenía la carta de su esposo. Sí. ¿Sabe qué decía? Sé que su esposo me pidió hace años, poco antes de morir, que redactara un documento. Nunca me dijo el contenido. Solo me solicitó certificar su firma y guardarlo en un sobre amarillo sellado. Conserva una copia, no. Su marido fue tajante, un solo original. En sus manos, me dijo que era una protección, un seguro. ¿Contra qué? El licenciado Ortega me miró con esos ojos cansados que han visto demasiadas tragedias familiares. Contra esto. Supongo contra el día en que alguien intentara arrebatarle lo que es suyo. Se fue media hora después. No sin antes advertirme, Mariana. Tenga cuidado. He visto casos así. Cuando entran en juego el dinero y los bienes, la gente cambia. Incluso la familia. Emilio no es así. Emilio quizá no, pero Valeria, no respondí. Porque no tenía respuesta. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de Emilio: mamá. Valeria quiere invitarte a comer mañana. Solo ustedes dos. Para conocerse mejor. ¿Qué dices? Algo en el estómago me dijo que no fuera. Pero algo más fuerte me indicó que necesitaba entender qué estaba sucediendo. Claro. ¿A qué hora? ¿A las 2? En el restaurante La Encina. Irónico. No. Ahí estaré. Al día siguiente me arreglé con esmero pantalones negros, blusa blanca, un saco sencillo, las llaves bajo la blusa. Como siempre. Llegué ao restaurante 5 minutos antes. Valeria ya estaba allí, junto a una ventana, el teléfono en mano y una copa de vino blanco frente a ella. Se veía relajada, confiada, como una jugadora de ajedrez que ya sabe cómo acabará la partida. Mariana, qué puntual. Siéntate. Por favor. Me acomodé. Pedí agua mineral. Gracias por venir, dijo dejando el móvil. Sé que entre nosotras empezamos con el pie izquierdo, y quiero arreglarlo. Yo también. Bien. Porque mira, Mariana, no soy tu enemiga. Sé que crees que vine a quitarte a tu hijo. Pero no es así. Vine a amarlo. Y eso incluye respetar a su familia. Sonaba sincera, casi convincente. Me alegra oírlo. Y por eso quiero hablarte con franqueza. Se inclinó hacia adelante. Emilio está muy estresado. Siente que está atrapado entre tú y yo. Y eso no es justo para él. Yo nunca le he pedido que elija. Lo sé, pero él siente que debe hacerlo. Sobre todo con el tema de la estancia. Ahí estaba el verdadero motivo del encuentro. La estancia. Mariana. Las dos sabemos que esa propiedad es enorme, preciosa, con mucho potencial. Pero también pesa. Mantenerla cuesta dinero, tiempo, energía. Emilio me dice que tú haces todo sola, que no aceptas ayuda, que te aferras a algo que quizá ya es demasiado grande para ti. Respiré hondo. Conté hasta 5. La estancia es mi hogar. No un lastre. Claro que es tu hogar. Nadie discute eso. Pero piénsalo tú sola en esa casa inmensa. Sin Emilio. Sin nadie. ¿No sería más sencillo vender, rentar o hallar un uso productivo? Productivo como un hotel boutique o un salón de eventos. Tengo contactos. Podríamos lograr algo increíble. Moderno. Rentable. Tú recibirías ganancias sin preocuparte por el mantenimiento. ¿Y quién administraría? Valeria sonrió. Bueno, yo tengo experiencia en gestión. Podríamos formar una sociedad. Tú pones la propiedad. Nosotros el trabajo, ganancias compartidas y las llaves. Perdón. ¿Las llaves? ¿Quién las tendría? Su sonrisa vaciló un segundo. Obviamente necesitaríamos acceso total para remodelar.
para mostrar el lugar a clientes potenciales. Entonces, ustedes vivirían ahí. No necesariamente viviríamos ahí, pero sí requeriríamos uso completo de la propiedad. Es la única forma de que el negocio funcione. Bebí un sorbo de agua. Despacio, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas caía en su sitio. ¿Y yo dónde viviría donde tú quieras? Podrías comprarte un departamento en la ciudad. Algo cómodo, sin escaleras, sin tanto trabajo. A tu edad, Mariana, deberías disfrutar, no agotarte en una casa del siglo XIX. A tu edad. 3 palabras que significan ya estorbas. Ya no sirves. Hazte a un lado. ¿Esto fue idea tuya o de Emilio, de ambos? Él está preocupado por ti. Le asusta que te pase algo allí sola, que caigas por las escaleras, que te enfermes y nadie te auxilie. Es por tu bien. Mariana, ¿qué ha considerado? Valeria no captó el sarcasmo. O no le importó. Entonces, ¿qué dices? Al menos consideramos la propuesta, hablamos con un arquitecto. Revisamos números. No. Su sonrisa se congeló. No. Valeria, la estancia no está en venta, ni disponible para negocios, ni abierta a sociedades. Es mi casa y seguirá siéndolo hasta el día en que yo decida lo contrario. Pero Emilio también es dueño. Emilio posee el 50%. Pero yo tengo control absoluto de su uso y administración. Así lo dejó estipulado Gabriel en su testamento. Eso es injusto. Es protección. Valeria dejó la copa con más fuerza de la necesaria. Mariana, no quiero ser grosera, pero estás siendo egoísta. Esa propiedad podría cambiar la vida de tu hijo, de tu familia. Y tú te aferras a ella como si fuera más importante que nosotros. No es más importante, es distinta. La estancia es un legado. Ustedes son temporales. Se le borró el color. Temporales. Los matrimonios pueden terminar. Valeria, los negocios pueden quebrar. Las promesas se rompen. La tierra, en cambio, permanece. Me puse de pie. Dejé dinero para pagar mi agua. Gracias por la invitación. Pero creo que ya no tenemos nada que hablar. Mariana. Espera, saluda a mi hijo. Dile que, cuando quiera verme, sabe dónde encontrarme. Salí del restaurante con el corazón golpeando fuerte, pero las piernas firmes. Subí al zoje. Respiré un momento. Saqué las llaves de debajo de la blusa. Las sostuve frías, pesadas, reales, y supe que la guerra ya había comenzado. Solo que esta vez yo no me rendiría. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que estorbas en su camino? ¿Cómo lo afrontaste esa noche? Mientras preparaba manzanilla en la cocina, oí una camioneta subir por el sendero. Era alrededor de las 11 de la noche. El corazón se me aceleró. Pensé en Emilio, quizá venía a hablar, a disculparse, a decirme que Valeria estaba equivocada. Pero cuando abrí, vi que era la camioneta del licenciado Ortega. Bajó deprisa con un sobremanila en la mano y un gesto que no le había visto nunca. Mariana, perdón por la hora, pero necesita ver esto. ¿Qué sucede? Licenciado. Entramos a la sala. No se sentó. Dejó el sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo peligroso. Después de nuestra charla de ayer, me quedé pensando en ese documento que su esposo me pidió certificar. Fui al archivo de la oficina. En revisé expedientes antiguos y encontré esto. Abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta con la letra de Gabriel. Es una copia, la única que hice sin que él lo supiera. La hice porque su esposo estaba muy enfermo cuando vino. Y algo en su voz me hizo creer que ese documento era crucial, que tal vez usted lo necesitaría algún día. Tomé la hoja con las manos temblorosas. Era una carta manuscrita, fechada 3 semanas antes de su muerte. Empecé a leer Mariana. Mi amor.
Si estás leyendo esto, es porque alguien intenta quitarte la estancia. Y, si lo intentan, significa que tenía razón. Hace 2 meses, en el hospital, conocí a un hombre mayor, enfermo como yo. Conversamos. Me contó su historia. Tenía un hijo único, al que crió solo tras la muerte de su esposa. Le dio todo: educación, valores, la herencia familiar entera. Pero cuando el hijo se casó, todo cambió. La nuera lo fue manipulando poco a poco, primero palabras amables, luego ideas de modernización. Al final lo convenció de firmar un poder notarial. Dijo que era para ayudar con trámites de la enfermedad. Firmó. Y 2 semanas después, su hijo y su nuera vendieron su casa. Lo internaron en un asilo y se quedaron con todo. Cuando me lo contó, aquel hombre lloraba. No fue mi hijo quien me traicionó, decía, fue mi hijo manipulado. Pero el resultado es el mismo: morí solo, sin casa, sin dignidad. Mariana, esa historia me persiguió hasta mi última noche. Y comprendí que debía protegerte, no de Emilio, sino de quien pudiera cambiar a Emilio. Por eso escribí esta carta, por eso dejé las cláusulas del testamento como están. No porque desconfíe de nuestro hijo, sino porque confío en ti. Confío en que sabrás distinguir cuándo las intenciones son limpias y cuándo son veneno disfrazado de modernidad. Si alguien te presiona para entregar las llaves, si te hace sentir vieja o incapaz, si pretende convencerte de que la estancia es una carga, resiste. Esa tierra no es solo un bien. Es la columna vertebral de nuestra familia, el sitio donde nuestros ancestros sangraron y soñaron, el único lugar del mundo donde nuestra historia tiene raíces. Y tú, mi amor, eres su guardiana. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga creer que eres un estorbo. Tú eres la puerta, y decides quién entra. Ci he amado siempre Ips. Desde donde esté, seguiré cuidándote. Protege las llaves, protege la tierra, protégeant a ti misma, tuyo por siempre. Gabriel. Al terminar, las lágrimas caían sobre el papel. El licenciado Ortega me apoyó una mano en el hombro. Su esposo era un hombre sabio. Mariana. Lo intuía. Sabía que algo así podía suceder. Por eso la protegió. Me sequé las lágrimas. Licenciado, ¿qué puedo hacer en lo legal? Usted está resguardada. El testamento es claro. Emilio no puede vender, arrendar ni modificar la propiedad sin su consentimiento expreso y notariado. Hizo una pausa. La ley protege los bienes. Mariana, no protege los corazones. ¿Qué quiere decir? Que pueden presionarla, manipularla, hacerla sentir culpable. Mariana, incluso podrían intentar sostener que usted no está en plenas facultades para decidir. He visto situaciones así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pueden hacer eso, pueden intentarlo. Si consiguen a un médico que certifique demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que la declare incompetente, podrían solicitar una tutela legal, pero estoy perfectamente bien. Usted lo sabe. Lo se asintió. Pero en manos de los abogados adecuados, con los médicos adecuados. No terminó la frase. No hacía falta. Que debo hacer primero? Guarde esta carta en un lugar seguro, en un banco, con alguien de confianza. ¿No aquí? Segundo, vaya con su médico y pida una evaluación completa física y mental que certifique por escrito que está en plenas facultades. Tercero, me miró con tristeza. Prepárese para lo peor. Lo peor, que Emilio se ponga totalmente del lado de su esposa. Él nunca. Mariana, llevo más de 40 años como abogado de familia y aprendí algo cuando un hombre tiene que elegir entre su madre y su cama. Casi siempre elige la cama. Sus palabras dolieron como un golpe, pero sabía que decía la verdad. El licenciado Julián Ortega se marchó a medianoche.
Me quedé sola en la sala con la carta de Gabriel entre las manos. La leí 3 veces más. Cada lectura hacía su voz más nítida en mi mente. Eres la guardiana de esa historia. No permitas que te convenzan de que estorbas. Tú eres la puerta. Me puse de pie. Fui al estudio. Abrí la caja fuerte escondida detrás del retrato de mi padre, y guardé allí la carta, junto con las escrituras originales de la propiedad. Cerré. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello, y tomé una decisión si buscaban pelea. La tendrían, pero no con gritos ni escenas, sino con silencio, paciencia y la fuerza serena que Gabriel me enseñó cuando cuidábamos esta tierra juntos. A la mañana siguiente, a las 7, llamé al médico y solicité una cita urgente para todos los exámenes posibles. A las ojo. Hablé con el banco para abrir una caja de seguridad. A media mañana sonó el teléfono. Era Emilio. Mamá. ¿Buenos días? Y yo. Valeria me contó lo de ayer, que fuiste grosera, que la insultaste. No insulté a nadie. Solo aclaré que la estancia no está en venta. Nadie dijo que se vendiera. Solo queríamos proponerte una idea. Un negocio familiar. Emilio. ¿De veras crees que necesito un negocio a mi edad, que quiero convertir el hogar donde te criaste en un hotel? No eres solo tú quien decide. Mamá. Yo también soy dueño de la propiedad, no del legado. Eso no tiene sentido. Para ti quizá no respondí. Se hizo un silencio espeso, de respiraciones agitadas. Valeria dice que estás siendo egoísta, que te aferras al pasado, que necesitas ayuda. Ayuda sí. Mamá. Ayuda profesional. Tal vez deberías hablar con alguien, un terapeuta o un doctor que te ayude a soltar. Ahí estaba lo que el licenciado me había advertido: ayuda profesional. Médico. Incompetencia mental. Emilio. ¿De verdad crees que estoy loca? No. Mamá. Pero pienso que estás sola, que te quedaste atrapada en esa casa con fantasmas y recuerdos. Y eso no es sano. Estoy perfectamente sana. Entonces de mu estralo. Ven a vivir con nosotros un tiempo. Deja la estancia. Sal de ahí. Y las llaves. Déjalas con nosotros por seguridad, para que nadie entre mientras no estés. Cerré los ojos. Respiré profundo. Conté hasta 10. No. Emilio, no voy a dejar mi casa. No voy a soltar las llaves, y no seguiré discutiendo esto. Entonces no sé qué más hacer. Mamá. ¿De verdad? Ya no sé cómo ayudarte. No necesito tu ayuda. Y yo. Necesito tu respeto. No puedo respetar una decisión que te hace daño. La única decisión que me hiere es la tuya: elegir a una mujer que apenas conoces por encima de la madre que te crió. Ya empezaste. Siempre lo mismo: o estoy contigo o contra ti. No. Emilio. O estás conmigo o estás con alguien que quiere quitarme todo lo que tengo. Colgó. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Me quedé en la cocina durant horas. No lloré, ya no quedaban lágrimas para esto. Solo un vacío hondo. Como cuando Gabriel murió, como cuando supe que estaba sola en el mundo. Aunque ahora era distinto, no era viudez. Era orfandad de hijo. Y dolía de un modo que jamás imaginé. Esa tarde fui al banco. Abrí la caja de seguridad y guardé copias de todos los documentos importantes: escrituras, testamento y la carta de Gabriel. Al día siguiente fui al médico. Me hicieron análisis de sangre, pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria. Señora Mariana, está usted perfectamente sana, dijo el doctor una semana después, física y mentalmente. De hecho, goza de mejor salud que muchas personas 20 años más jóvenes. Podría ponerlo por escrito. Por supuesto. Guardé el certificado con el resto de los papeles y esperé, porque sabía que esto no había terminado. Sabía que Valeria no cedería y que mi hijo, mi niño, Emilio,
estaba perdido en un sitio al que yo ya no podía llegar. Las llaves colgaban de mi cuello y, por primera vez, su peso no me protegía, me pesaba como soledad. Aún me pregunto si hice lo correcto al mantenerme firme. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Transcurrieron 3 semanas sin noticias de Emilio. 3 semanas con el teléfono mudo. 3 semanas en las que cualquier ruido en el camino me hacía correr a la ventana con la esperanza de ver su camioneta. Nunca apareció, hasta aquel jueves por la tarde. Estaba en el jardín, podando los rosales que mi madre plantó hace 40 años. Cuando oí motores, no era una sola camioneta, eran 2. Además, un coche. Me quité lo gant. Me limpié el sudor de la frente. Emilio descendió de la primera camioneta, Valeria, del coche. De la segunda bajaron 2 hombres con portafolios. Tenían pinta de abogados. El estómago se me encogió. Emilio. ¿Qué está pasando? No me miró a los ojos. Avanzó hacia mí con pasos rígidos, como un soldado cumpliendo órdenes. Mamá, tenemos que hablar adentro. ¿Quiénes son? Los licenciados Morales y Sánchez. Vienen a ayudarnos a resolver la situación. ¿Qué situación? Valeria se adelantó, sonriente, como quien llega a una fiesta. Mariana, no te alteres. Solo queremos aclarar unos asuntos legales. Nada grave. No los he invitado a pasar. Mamá, por favor, pidió Emilio con voz cansada. No lo hagas más difícil. Algo en su tono me heló la sangre. Pero abrí la puerta. Entramos en la sala. Los abogados ocuparon el sofá, Valeria, el sillón principal. Emilio se quedó de pie, junto a la ventana, mirando afuera como si quisiera estar en cualquier otro sitio. Yo me senté frente a ellos, con las llaves apretadas bajo la blusa, contra el pecho. El licenciado Morales, traje gris y gafas sin montura. Abrió su portafolios. Señora Mariana. Buenos días. Soy el licenciado Morales, representante legal del señor Emilio García. Venimos porque mi cliente desea ejercer sus derechos como copropietario de esta estancia. Él ya conoce sus derechos y sus límites. Precisamente por eso, estamos aquí, sacó unos papeles. Hemos revisado el testamento de su difunto esposo y, aunque es cierto que usted posee el control administrativo, existe una cláusula que permite al copropietario solicitar la división de bienes si considera que la administración actual deteriora el valor del patrimonio. Deteriorar. Esta estancia está en perfecto estado. Físicamente. Tal vez dejó los documentos sobre la mesa. Económicamente. Está perdiendo valor. No genera ingresos. No tiene uso productivo. Y, según nuestros cálculos, los costos de mantenimiento superan cualquier beneficio potencial. Esta es mi casa, no un negocio. Legalmente, señora, es ambas cosas, una propiedad privada con valor comercial. Mi cliente tiene derecho a pedir que ese valor sea protegido. Miré a Emilio. Seguía de espaldas, frente al cristal. Emilio, ¿tú pediste esto? No respondió. Valeria habló por él. Mariana. Emilio solo quiere lo mejor para todos. Para ti incluida. Mira, este lugar es enorme, antiguo y difícil de sostener. Estás solo. ¿Qué pasa si te enfermas? Si te cae? Si te ocurre algo y nadie lo nota hasta días después. Tengo teléfono. Tengo vecinos. Tienes 57 años. Mariana. Y aunque hoy estés sana, ¿cuántos años más podrás con esto? 5. 10. Y después, dejarás que la propiedad se venga abajo hasta que no valga nada, vale más de lo que ustedes pueden comprender. No todo se mide en dinero. El licenciado Sánchez, más joven y con una sonrisa condescendiente, intervino. Señora, nadie niega su apego emocional, pero hay que ser realistas.
Esta propiedad tiene un valor de mercado cercano a 3 millones de dólares. Si se vendiera, no está en venta. O si se rentara para eventos, podría generar entre 30,000 y 50,000 mensuales. Eso es más de $500,000 al año, dinero que beneficiaría a toda la familia. No me interesa, ni siquiera por el futuro de su hijo, por sus futuros nietos. La palabra nietos me golpeó. Miré a Valeria. Sonreía, sabía qué botón había tocado. Mariana. Estoy embarazada, dio en voz suave. De 3 meses. Emilio va a ser padre. Tú. Abuela. El mundo se detuvo. Que Emilio por fin se volvió. Tenía los ojos enrojecidos. Es verdad. Mamá, por eso necesitamos pensar en el futuro, en proveer a nuestro hijo, en darle estabilidad. Yo no lo sabía. Porque no has querido saber, escupió. Porque has estado tan ocupada peleando con nosotros que no viste lo que pasaba. Las lágrimas me ardieron, pero no las dejé salir. Felicidades. Yo. De verdad. Entonces entiéndelo. Mamá, esto ya no va de ti y de mí, es por mi hijo. Tu nieto. Merece padres sin angustias económicas, con posibilidad de brindarle educación, oportunidades, porvenir. Y yo lo estoy impidiendo. No lo impides, solo lo haces innecesariamente difícil. El licenciado Morales retomó la palabra señora Mariana. Mi cliente está dispuesto a un acuerdo. No queremos llegar a juicio, ni volver esto desagradable. Pero si usted no coopera, nos veremos obligados a solicitar la división forzosa. Y en ese proceso podrían salir a la luz muchas cosas, añadió Sánchez. Asuntos que quizá preferiría mantener en privado. ¿Qué cosas? Su edad, su situación de vivir sola, su negativa a aceptar ayuda. Un juez podría calificarlo de terquedad senil e incluso cuestionar su capacidad para tomar decisiones racionales. Ahí estaba, tal cual lo había anticipado, el licenciado Ortega, la amenaza velada. Continuamos con el siguiente fragmento. Yo cuento con certificados médicos que acreditan que estoy en pleno uso de mis facultades, documentos que usted solicitó recientemente y, ante un juez, podrían verse sospechosos. Como si yo supiera que me iban a cuestionar. Como si me estuviera preparando para defenderme de algo. Me puse de pie. Basta. Todos. Fuera de mi casa. Mamá, dijo Emilio. Dije que fuera. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esta es mi casa, y... Esta es mi casa, y... Mientras lo sea. Yo decido quién entra y quién sale. Valeria también se levantó, con las manos sobre el vientre apenas insinuado. Mariana, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sabiendo que su abuela prefirió una casa vieja antes que su futuro? Quiero que crezca sabiendo que su abuela tuvo dignidad, que no vendió su alma ni su historia por dinero. No es solo dinero, gritó Emilio. Es mi herencia. Es lo que mi padre me dejó y tú me lo estás arrebatando. Tu padre te dejó más que propiedades. Emilio, te heredó valores, principios, respeto por lo que levantaron las generaciones antes de ti. Esos valores no pagan las cuentas. No. Pero te permiten dormir en paz. Emilio avanzó hacia mí con el rostro encendido y los puños cerrados. Dame las llaves. Mamá. No. Dame las malditas llaves. El grito retumbó en toda la casa. Los abogados se removieron. Incómodos. Valeria le tocó el brazo. Amor. Cálmate. No vale la pena. Pero él estaba fuera de sí. He sido paciente contigo. He intentado hablar. Razonar. Pero no escuchas. Nunca escuchas. Siempre es lo que tú quieres. Lo que tú decides. Lo que tú necesitas. Y yo no importo. Tú importas más que nada en el mundo. Entonces demuéstralo. Dame lo que es mío. Dame mi herencia. Dame mi futuro. Me quité el collar de las llaves y lo sostuve en la mano.
Emilio extendió la suya, esperando, en lugar de entregárselas. Las apreté contra mi pecho. Estas llaves no son tu futuro, Emilio. Son tu pasado. Y hasta que entiendas la diferencia, no las tendrás. Su cara se descompuso en rabia y dolor, en algo que no supe nombrar. Entonces esto se acabó, dijo. Helado. No tengo madre. Las palabras me atravesaron como balas. Emilio. Una madre que ama a su hijo más que a una propiedad no hace esto, replicó. Así que elige, o estás de mi lado, o te quedas sin hijo. No me obligues a decidir eso. Ya decidí por los dos. Se volvió hacia los abogados. Preparen los papeles. Vamos a juicio. Quiero la división de bienes. Quiero vender mi parte, y quiero que ella salga de esta casa. Emilio. Por favor, tendrá noticias de nuestros abogados. Vámonos. Valeria. Valeria me miró con algo parecido a la lástima. Pero detrás de sus ojos vi el triunfo. Lo siento. Mariana. De verdad. Salieron primero los licenciados, luego Valeria y al final Emilio. No miró atrás. No se despidió, subió a su camioneta y se fue. Me quedé en la puerta con las llaves en la mano, observando cómo los 3 vehículos se perdían por el camino de tierra, cuando el polvo se asentó y el silencio regresó. Cerré. Caminé a la sala y me senté en el mismo sillón donde Gabriel leía el periódico cada mañana. ¡Ay! Por fin. Me permití llorar. Lloré por mi hijo, por el niño que me abrazaba y prometía que todo estaría bien, por el hombre que debía proteger este legado y no destruirlo. Lloré por el nieto que estaba por nacer, que crecería sin conocerme, sin saber de dónde venía, sin entender los sacrificios de sus ancestros para que él existiera. Lloré por mi esposo, por no estar aquí para sostenerme, por dejarme sola con una carga tan pesada. Y lloré por mí, por la mujer que acababa de perder a su único hijo por defender lo correcto. Cuando se me acabaron las lágrimas, me las sequé. Me puse de pie y me volví a colgar las llaves al cuello. Porque había algo que Emilio no entendía y que Valeria jamás comprendería: las madres perdemos batallas. Perdemos gíos. Perdemos años de vida. Pero no perdemos la dignidad. Esa noche, sola en aquella casa inmensa, rodeada de silencio y recuerdos, comprendí algo. A veces, el amor más grande que puedes dar es soltar, aunque te parta, aunque te mate, aunque te deje sola. Porque los hijos no son propiedad, la dignidad sí. Y yo había elegido la mía. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que amas para salvarte a ti misma? Aquella noche aprendí que, a veces, amar también es decir no. 2 meses después, llegaron los papeles del juzgado: demanda de división de bienes, solicitud de venta forzosa, argumentos de administración deficiente y deterioro patrimonial. El licenciado Julián Ortega los revisó conmigo en la cocina. Mariana, esto será largo, quizá años. Y costoso. ¿Podemos ganar legalmente? Sí. El testamento es claro. Pero, emocionalmente, me miró con tristeza. Ya perdimos. Tenía razón. Esa noche no dormí. Me quedé en el portal, mirando las estrellas y escuchando el silencio de la tierra. Entonces lo supe. Supe lo que debía hacer. A la mañana siguiente llamé al licenciado. Quiero hacer un testamento nuevo. ¿Está segura? Completamente. Fui a su oficina y dicté mis últimas voluntades con voz firme. Yo, Mariana Álvarez, viuda de García, en pleno uso de mis facultades, declaro: la estancia Los Encinos permanecerá bajo mi administración mientras viva. A mi muerte, la propiedad completa pasará a un fideicomiso familiar que no podrá venderse, dividirse ni modificarse durante 50 años. Mi hijo Emilio recibirá el 50% de las utilidades que genere la propiedad, siempre que se rente para fines culturales, educativos
o históricos. Nunca para negocios privados. El otro 50% será administrado por una fundación dedicada a proteger estancias históricas en México. Si mi hijo intenta impugnar este testamento o vender su parte, perderá todos sus derechos y su porcentaje pasará íntegro a la fundación. Las llaves de la estancia serán entregadas al director de dicha fundación. Esta es mi voluntad. Irrevocable. El licenciado me observó largamente. Mariana, ¿sabe lo que esto implica? Implica que nadie ganará esta guerra, ni él ni yo. Ganará la tierra. Firmé. Notaricé. Sellé y regresé a casa con una paz que no sentía desde hacía meses. 2 semanas más tarde, Emilio se enteró no sé cómo. Quizá el propio licenciado. Quizá el rumor del pueblo. Me llamó a medianoche. Borajo. Llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mamá, ¿cómo pudiste quitarme mi herencia? No te la quité. Emilio. La protegí de ti mismo. ¿Eres una egoísta? No. Mi amor. Soy una madre que te amó lo suficiente para no dejarte destruir lo que tu padre construyó. Colgó. No volvió a llamar. Pasaron los meses y el juicio avanzó despacio. Yo seguí viviendo en la estancia, cuidaba los rosales. Alimentaba a las gallinas. Miraba los atardeceres. Sola, pero en paz. Porque entendí algo que Gabriel siempre supo. La tierra no se defiende a gritos. Se defiende sola. Con tiempo. Con paciencia. Con la justicia silenciosa de la naturaleza. Yo solo tenía que esperar. Las llaves colgaban de mi cuello y ya no pesaban, eran solo llaves. Yo era libre. A veces, la mejor venganza no es venganza, es proteger lo que amas y dejar que el tiempo haga su trabajo. Transcurrieron 2 años. 2 años de vida en la estancia. De cuidar la tierra. De esperar sin esperar. El juicio se estancó. Los abogados de Emilio no podían contra mi nuevo testamento, era legal. Irrevocable. Impeccable. El licenciado Ortega me visitaba cada mes con novedades que eran siempre iguales. Siguen intentando. Pero no hay caso. Yo asentía. Servía café y continuaba con mi vida. Una tarde de octubre. El licenciado llegó con otra cara. No traía portafolios, solo una expresión preocupada. Mariana, hay algo que debes saber. ¿Qué ocurrió? Emilio y Valeria se separaron. El mundo se detuvo un instante. ¿Cuándo? Hace 3 meses. El divorcio se finalizó la semana pasada. Valeria se quedó con la custodia del bebé y se mudó a Monterrey con su familia. Emilio tiene visitas supervisadas cada 15 días. Me senté despacio. Las piernas no me sostenían. ¿Qué pasó? El licenciado suspiró. Lo de siempre con ese tipo de mujeres. Cuando ya no obtuvo lo que quería de usted, buscó en otra parte. Conoció a un empresario hotelero rico. Mayor. Sin familia. Emilio los encontró. En el departamento que compartían. Una punzada de dolor y tristeza me dejó sin palabras. ¿Cómo está el mal? Mariana. Muy mal. Perdió a su esposa. A su hijo. Su trabajo. Todo. No sé si renunció o lo despidieron. Vive en un hotel barato cerca de la ciudad, según me dijeron. Bebe demasiado. No pude contener las lágrimas. ¿Por qué no me ha buscado orgullo? Vergüenza. Tal vez ambas cosas. Media hora después, el licenciado se marchó. Me quedé en la cocina con el café frío y el corazón hecho trizas. Mi hijo estaba deshecho. Solo. Perdido. Y yo no podía hacer nada. Había construido ese infierno con sus propias manos. 3 semanas más tarde, mientras hacía compras en el pueblo, la vi. Valeria estaba en la terraza de un restaurante elegante con un hombre de traje. Canas bien peinadas. Reloj costoso. Sonrisa de tiburón. Ella reía. Coqueteaba. Brillaba como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera destruido a mi hijo, como si el bebé que supuestamente justificaba arrebatarme la estancia ni siquiera existiera.
Mi vio. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo, su sonrisa titubeó. Luego volvió. Me saludó con la mano, como si fuéramos amigas. No respondí. Seguí de largo. En ese instante lo comprendí. Valeria jamás amó a Emilio. Ni al bebé. Solo amó lo que podían darle. Y cuando esa fuente se secó, buscó otra. A quella noche. Sentada en el portal, repasé todo la boda. El grito, las amenazas, los abogados. La última vez que vi a mi hijo, entendí que yo no había ganado esta guerra. Pero Valeria tampoco obtuvo dinero. Sí, consiguió a otro hombre. Sí, pero perdió algo irrecuperable: la paz. Personas como ella nunca están satisfechas, siempre necesitan más. La siguiente oportunidad, el siguiente hombre, el siguiente negocio. Algún día, cuando esté vieja y sola, entenderá que lo esencial no se compra. Mi hijo también pagó, perdió a su familia, su dignidad, su futuro. Pero al menos aún tenía tiempo de aprender, de cambiar, de volver si así lo elegía. Un mes después, en diciembre, el timbre sonó a las 6 de la mañana. Abrí la puerta. Seguimos con el siguiente fragmento. Era Emilio. Flaco, con la barba descuidada, los ojos enrojecidos y la ropa hecha un desastre. Pero era mi hijo. Mamá, su voz se quebró. Perdón. No añadió nada más. No hacía falta. Lo abracé y él lloró como cuando de niño se caía de la bicicleta. Lloró por lo perdido, por lo que él mismo había roto, por aquello que jamás podría recuperar. Y yo lo sostuve. Porque eso es lo que hacemos las madres. Aquella mañana no dijimos palabra. Nos quedamos en la cocina. Tomamos café y miramos el amanecer por la ventana. Las llaves siguen siendo tuyas. Mamá murmuró al fin. Siempre fueron tuyas. Lo sé, mi amor. Lo sé. Fui un necio, un idiota. Ella me convenció de que tú eras el problema. Y yo le creí. Lo sé. ¿Cómo supiste quién era en realidad? ¿Cómo supiste que ella era eso? Toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Tu padre me enseñó a distinguir a quien ama la tierra de quien solo ama lo que puede sacarle. Emilio asintió. Las lágrimas seguían cayendo. Lo he perdido todo. Mamá, a mi hijo, mi matrimonio, mi trabajo, mi dignidad. No todo le tomé la mano. Aún me tienes a mí. Y todavía tienes tiempo de levantar algo nuevo. Algo verdadero. No sé si pueda. Yo tampoco sabía si podría cuando tu padre murió. Y lo hice. Tú también puedes. Se quedó en la estancia ese día. Y el siguiente. Y otro más. No mencionamos el juicio. Ni a Valeria. Ni las llaves. Solo trabajamos juntos como antes, enderezamos cercas. Alimentamos a los animales. Miramos caer el sol. Y poco a poco mi hijo empezó a volver. No el hombre que se casó con Valeria, sino el niño que alguna vez prometió cuidar esta tierra. La vida siempre pasa la factura. A Valeria se la cobrará con la soledad de vivir sin raíces, sin historia, sin amor de verdad. A Emilio se la cobró con dolor y pérdida, pero le dejó, además, una oportunidad de aprender. Y a mí me la cobró con años de silencio y lágrimas, pero me pagó con dignidad. Y eso, al final, valió más que cualquier cosa. La vida, tarde o temprano, coloca a cada quien en su sitio, no con venganza, sino con verdad. ¿Has visto cómo el karma hace su trabajo? Han transcurrido 5 años desde aquella mañana en que Emilio tocó mi puerta pidiendo perdón. Hoy tengo 62 años, mi hijo, 38, y mi nieto, al que por fin conocí hace 6 meses, tiene 4 años y medio. Se llama Gabriel, como su abuelo. No vive conmigo, está con Valeria en Monterrey. Pero cada mes, cuando Emilio va por él para sus visitas, lo trae a Los Encinos.
Y cuando ese niño corre por los mismos patios donde su padre corrió, cuando trepa a los mismos árboles, cuando se sienta conmigo en el portal a beber chocolate caliente, entiendo por qué valió la pena resistir. Emilio vive ahora en el pueblo. Trabaja en un taller mecánico. Gana poco. Habita un departamento pequeño, pero está sobrio. Va a terapia y aprende, paso a paso, a ser el hombre que su padre quería que fuera. El juicio concluyó hace 3 años. Los abogados de Emilio retiraron la demanda cuando él volvió. El licenciado Julián Ortega me ayudó a modificar el testamento por última vez a mi muerte. La estancia, Los Encinos, será de Emilio. Completa, sin fideicomisos ni fundaciones. Pero solo si durante 10 años consecutivos demuestra que puede cuidarla sin venderla, que comprende su valor más allá del dinero. Si falla, todo pasará a Gabriel cuando cumpla 25 años. ¿Crees que pueda lograrlo? Mamá, me preguntó Emilio al firmar los nuevos documentos. No lo sé, mi amor. Pero quiero darte la oportunidad de intentarlo. Valeria se volvió a casar el año pasado con aquel empresario hotelero que conoció. Viven en una mansión moderna. Viajan por el mundo. Publican fotos impecables en las redes. A veces las veo y me pregunto si es feliz. Creo que no, porque he aprendido que la felicidad no nace de tener más, sino de necesitar menos. Y ella siempre va a necesitar más. La vi una vez más hace 2 años. Cuando vino a dejar a Gabriel para las vacaciones de verano, bajó de su coche importado con ropa de diseñador y lentes oscuros que tapaban más que el sol. Se veía perfecta, como siempre. Pero, al quitárselos para hablar conmigo, vi algo en sus ojos que no le había visto nunca vacío. Mariana dijo con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Qué bien se ve la estancia. Sigues aquí. Aquí sigo. Debe ser muy tranquilo. Estar sola y sin preocupaciones. Es tranquilo, respondí. Porque estoy donde pertenezco. Algo en mi tono la hizo parpadear. Yo también estoy donde debo, se apresuró a decir. Mi esposo y yo somos muy felices. Muy exitosos. Acabamos de abrir nuestro tercer hotel. Me alegra oírlo. Cayó un silencio incómodo. Gabriel corrió hacia mí y gritó: Abuela, con esa alegría limpia que solo tienen los niños. Lo abracé. Lo alcé. Giré con él. Al bajarlo, vi que Valeria nos miraba con una expresión rara, casi envidia. Cuídalo bien, dijo mientras subía al coche. Regreso en 2 semanas. Se fue sin despedirse de Gabriel, sin abrazarlo, sin decirle que lo amaba, porque hay personas que jamás aprenden que el amor no se compra, se construye con tiempo, con presencia, con sacrificio. Mi hijo lo está aprendiendo despacio, con tropiezos y dolor, pero lo está aprendiendo. Hace un mes, mientras trabajábamos en el jardín, Emilio me dijo algo que no olvidaré, mamá. Ahora entiendo por qué papá te dejó las llaves. No era para controlarme, era para protegerme de mí mismo. Toqué las llaves, que aún cuelgan de mi cuello. Tu padre siempre fue más sabio que yo. No, mamá. Ustedes fueron sabios juntos. Y yo fui el tonto que tardó demasiado en comprenderlo. Lo abracé. Mi niño. Mi hombre. Mi hijo. Nunca es tarde para aprender. Mi amor. Hoy, mientras escribo esto en mi cabeza, sentada en el mismo portal donde he pasado media vida, veo a Gabriel jugando con las gallinas. Veo a Emilio reparando la cerca del corral. Veo los árboles que plantó mi abuelo. Contemplo las paredes de adobe que levantó mi bisabuelo. Y comprendo algo que me tomó 62 años entender: la vida no se trata de ganar o perder, sino de resguardar lo que amamos, incluso cuando el precio es alto, de saber cuándo resistir y cuándo soltar, de aceptar que el amor verdadero no exige, ofrece, pero también traza límites. Me llamaron egoísta, terca,
vieja, aferrada al pasado. Tal vez tuvieron razón en algunas cosas, pero se equivocaron en lo esencial. Yo no me aferraba al pasado, protegía el futuro de ese niño que ahora corre libre por esta tierra, el futuro de mi hijo, que aprende a ser hombre, el futuro de quienes llegarán después de mí. Las llaves que penden de mi cuello ya no son solo metal y herrumbre, son historia. Resistencia, la prueba de que una mujer sola, armada únicamente con su dignidad, puede defender un mundo entero. Valeria obtuvo a su empresario rico, su mansión, su vida perfecta. Yo tengo algo que ella nunca tendrá: paz. La paz de saber que hice lo correcto, que no me vendí, que no traicioné a los que estuvieron antes ni a los que vendrán después. Y esa paz no tiene precio. Si mi historia sirve para que, aunque sea una sola mujer, abra los ojos, ponga límites y defienda lo que le pertenece sin importar quién le diga que está equivocada, entonces todo valió la pena: los gritos, las lágrimas, los años de soledad, todo. Porque al final, la vida siempre encuentra la forma de hacer justicia, no con revancha ni alaridos, sino con tiempo, con verdad, con consecuencias naturales que llegan cuando menos se esperan. Valeria aprendió que el dinero no compra amor. Emilio entendió que hay cosas que valen más que una herencia. Y yo aprendí que soltar a quien amas no significa dejar de amarlo. Significa amarlo lo suficiente como para dejarlo caer y que aprenda, que crezca, aunque te parta el alma. Me llamo Mariana. Tengo 62 años, y esta fue la historia de cómo perdí a mi hijo para salvarnos a ambos. Las llaves siguen conmigo y aquí se quedarán hasta que llegue el momento adecuado. Porque ahora sé algo que ignoraba hace 5 años. El momento correcto no es cuando yo lo decida, sino cuando mi hijo esté listo para recibirlas. Y ese día descansaré en paz, sabiendo que la tierra que me vio nacer, llorar y resistir quedará en las manos correctas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien a quien ames a veces. Un relato así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Si este testimonio te llegó, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día. Una mujer. Cada día. Una lección de vida. Comparte este relato con quien quieras. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.